Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Envío aquí desde casa un gran abrazo para cada uno de ustedes, a sus familias, agradeciendo que saquen el tiempo de calidad, pues porque sé que lo hacen, para honrar al Señor, para escuchar su palabra. En esta ocasión, amados hermanos, antes de iniciar la alabanza, quiero compartir con ustedes por qué la elegí. Resulta que días atrás volví a escuchar una predicación de nuestra hermana Graciela. Es una palabra muy hermosa y habla sobre Obed-Edom. Obed-Edom, pues para no volver a entrar en su historia y demás, era un siervo que realmente amaba al Señor. Y tuvo una gran responsabilidad, que fue guardar en su casa el arca del pacto, donde se encontraba pues allí las tablas que el Señor le había entregado a Moisés, o sea, una responsabilidad gigante, ¿no? Y él, sin embargo, en su corazón tal vez llegó a tener temor. ¿Por qué? Porque ya los anteriores que habían tenido el arca, algunos por curiosidad se habían acercado y habían muerto al tocarla, habían pasado una cantidad de sucesos que habían afectado la vida de muchos, ¿no? Y pues Obed, él amaba mucho al Señor, tenía una familia. Y cuando le dijeron que él debía tener el arca en su casa, sin embargo, él, entre su temor, él aceptó y se dispuso. Entonces, me sorprende mucho cómo es este hombre. Yo escuchaba la palabra que nuestra hermana nos había compartido, la volví a escuchar y me quebrantaba porque a veces nos cuesta, el servicio cuesta. Obed-Edom era un hombre, era como un ujier, que es un ministerio que es de disposición completa. Bueno, como todos, pero este me parece que es de los que se hacen y que tal vez menos se ven, pero es en uno de los que más se debe entregar. Y la gente a veces ni se da cuenta. Hay mucha gente que entra a la iglesia y no se da cuenta que hay alguien pendiente de su llegada, de que todo esté listo antes de llegar, que las sillas, que la iglesia esté organizada. Pero detrás de todo eso están estas personas que aman al Señor. Y es un ministerio precioso. Y era el ministerio que tenía Obed-Edom. Y él tenía esa especial comunión con el Señor. Y dice en la palabra de Dios, en 2 Samuel 6:11, dice: el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom, el geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El Señor lo bendijo a él y bendijo a su familia por su disposición, por el amor que él sentía hacia el Señor. Así que, amado hermano, quiero dejarte esto como una reflexión. Que anheles la presencia de Dios en tu casa, que no le tengas miedo, que no temas a fallarle, que no temas al compromiso, porque a veces nos cuesta, a veces decimos, ay, pero es que servir, bueno, ahora estamos en pandemia y demás, pero desde tu casa aún así puedes servir al Señor. Recuerda que tu ministerio y tu primer ministerio es tu casa. Y es allí donde empieza el servicio. Obed-Edom, con su manera de ser y con esa disposición, incluso le enseñó al rey David. A través de Obed-Edom, David pudo ver la presencia del Señor y fue dirigido al arrepentimiento, pues por otras cosas que habían sucedido en él, porque de hecho David era uno de los que más tenía miedo de guardar el arca en Jerusalén por todo lo que había pasado, porque Usa había muerto hace poco, bueno, tiempo atrás, de que Obed tuviera el arca, había muerto a causa de ello. Entonces David miraba cómo a través de Obed-Edom el Señor le estaba hablando. Entonces, a través de estos siervos, el Señor nos habla.
A través de todas estas cosas el Señor nos habla y Él anhela que su arca, que su presencia esté completamente en nuestra casa, en nuestro hogar. Y qué más que en estos tiempos, amados hermanos. Entonces allí donde estás quiero que me acompañes a orar, a pedirle al Señor que su presencia nos acompañe a diario, que tengamos la disposición para poder honrarle, para poder alabarle con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, de tratar a los demás. Entonces cierra allí tus ojos y dispón tu corazón. Dile: amado Rey, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú has bendecido mi casa, porque sé, Señor, que nada me va a faltar, Jesús. Porque sé que aunque no son días fáciles, Señor, tu presencia está en mi habitación, Señor. Porque cuando yo cierro la puerta de mi casa, no solo está mi familia, sino también estás tú, Señor. Por eso yo te pido, Dios, que siempre tenga la disposición de agradarte, Dios. Que no le tenga miedo al compromiso, Señor, sino al contrario, que mi corazón esté dispuesto, que mis manos estén dispuestas para ser levantadas y alabarte, Señor, para adorarte a ti, Señor. Padre, que yo pueda ser como Obed-Edom, tu siervo, Señor. Que yo pueda, Señor, disponerme, sin esperar tal vez felicitaciones en público, Señor, porque eso es lo de menos. Yo quiero agradarte a ti, Jesús. Yo anhelo que tu arca, que tu presencia esté aquí en mi casa y en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, tú conoces la situación por la que cada uno está pasando. Sea buena, sea mala, sea difícil, Señor, o sea de bendición. Tú la conoces, Dios. Pero yo te pido que tú inundes por completo cada una de ellas, cada una de esas situaciones, Señor. Padre, toma el control y llena nuestra vida de ti, Jesús. Padre, no nos vamos a ir, Dios, de tu presencia jamás. No queremos soltar eso tan hermoso que nos estás regalando hoy, Señor. No nos vamos a mover, no vamos a renunciar, Señor. Vamos a buscar tu presencia a diario, Señor. Por eso hoy te pedimos que entres a nuestra casa, Señor. Gracias, Padre. Eres bienvenido. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Dios, te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Señor, que tu presencia sea descendiendo sobre este lugar. Eres bienvenido, Señor, a cada hogar. Que tu presencia descienda, Señor. Entra en nuestro hogar, Jesús, en este momento. Y que tu presencia permanezca allí. Entra en mi casa, en la arca de tu presencia. Entra en mi casa, en la arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré
en mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Declárale una vez más: en mi casa, y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, y aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, y un paso yo daré, y aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Decláralo: y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Y no me moveré, y aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, y aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Gracias, Señor, por tu amada presencia, Rey. Gracias porque eres fiel, Señor. Padre, ahora le damos la bienvenida a nuestro amado pastor. Señor, bendícele, guíale, Señor. Que sea a través de él que tú nos hables, Señor. Toca nuestra vida, Jesús. Que seamos como Obed-Edom, Señor. Que podamos tener tu presencia en nuestra casa todos los días, Señor. Padre, te alabamos, Señor, porque lo mereces. Mereces toda honra y toda gloria, Señor. Le damos la bienvenida a nuestro pastor. Lo bendecimos a él, Señor. Su casa, su familia, Señor. Su esposa, Rey, que es su complemento, Señor. Les bendecimos, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes pero muy buenos días. Hoy estamos nuevamente llevando la bendita palabra de Dios desde nuestras casas. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder buscar tu palabra, leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Háblanos en este día a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy están en sus hogares, en sus casas, escuchando este mensaje de tu palabra. Que seas tú, Dios, el agua viva, que yo sea el instrumento, Dios, para llevar esta palabra en el día de hoy, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo número 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, verso número 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí encontramos una palabra que hace 8 días no la pudimos explicar por razón de tiempo, que es la palabra Armagedón. Pero para volver en su contexto de lo que hablábamos hace 8 días, podemos decir que habíamos dicho que la sexta copa de las 7 copas de la ira de Dios, había una que era la sexta, en que el río Éufrates se secaba. Y no dimos las especificaciones por qué o para qué el río Éufrates se tendría que secar. Habíamos leído algunas noticias de algunas fuentes internacionales acerca de que en verdad para estos tiempos, estamos en el año 2020 y el río Éufrates hasta el día de hoy se está secando. Pero para que vengan los acontecimientos del Armagedón, definitivamente el río Éufrates tiene que estar totalmente seco. Entonces veíamos noticias como por ejemplo la que nos hablaba del New York Times, que hablaba que el río Éufrates se está secando. Hablábamos también de otro anuncio periodístico del diario.com, del diario judío, que hablaba que la crisis de Irak iba a ser por el secamiento del Éufrates, la crisis del agua. Y hablábamos de la nación de Argentina, que también este periódico argentino nos hablaba que cada día más se está avanzando el secamiento del río Éufrates. Y una noticia de la agencia EFE, agencia de noticia EFE, que no la habíamos leído, pero quiero leer un poco de ella. Dice así, Bagdad, de la agencia EFE: el descenso del caudal del río Éufrates ha hecho que la escasez de agua haya forzado a las autoridades a prohibir este verano el cultivo de ciertas semillas como el arroz, principal sustento para muchas familias. La escasez de agua nos ha obligado a dejar sin cultivar tierras que plantamos anualmente, dicen residentes de esta zona a la agencia EFE. Para combatir la escasez de agua, algunos campesinos han optado por excavar sus propios pozos, lo que afecta a los acuíferos. Bueno, aquí habla en el contexto más acerca del secamiento también del río Tigris, pero especialmente del río Éufrates. En ese orden de ideas, podemos ver que hasta este año, hasta la fecha, el río Éufrates se está secando. Pero para que se haga realidad aquella profecía del Armagedón, tiene que en su totalidad, el río Éufrates secarse por completo. Pero aquí hay varias preguntas. ¿Para qué el río Éufrates tiene que secarse? ¿Para qué? Vamos al versículo número 12 del capítulo 16 de Apocalipsis. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Fíjese que aquí nos habla o sale una palabra que es para. La palabra para es una preposición. Usted ya sabe alguna de las preposiciones: a, ante, con, contra, de, desde, por, para. Son preposiciones. Aquí aparece la preposición para, que dice ¿para qué se va a secar el Éufrates? Entonces aquí hay una respuesta: ¿para qué? Que dice, y el agua de este se secó, o sea, del río Éufrates, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Aquí hay otra pregunta: ¿quiénes son los reyes de Oriente? Los reyes de Oriente, aquí se habla reyes. Alguna vez en la iglesia habíamos hablado que cuando se habla de reyes es de gobiernos, gobernantes. Y aquí habla de los líderes, de las naciones, de los reyes, de las potencias, que van a ser potencias para el día del Armagedón, los que van a ser potencia para ese tiempo profético. Es decir, ¿cuáles serían los reyes de Oriente, las potencias del Oriente en un futuro? Sabemos que sería Rusia, China, Japón, la India.
serían potencias para ese tiempo. Entonces, esos serían los reyes del Oriente. Pero fíjese que aquí surgiría entonces otra pregunta. ¿Por qué Japón, China, la India, Rusia, por qué iban a venir a la zona del Canaán? Aquí entonces dice, ¿por qué? Y la respuesta la encontramos, o para qué sería esta venida de los reyes de Oriente. La respuesta estaría en el versículo 13 y versículo 14, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Aquí está otra preposición, vuelve la preposición ¿para qué? Para reunirlos, escuche, ¿para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, los reyes del Oriente, las potencias del Oriente ¿de qué? Vamos a tomar como referencia la tierra del Canaán, es decir, la tierra de la Palestina o Israel, para ser más concreto. Israel se encuentra en el mar Mediterráneo. Hacia el occidente está el mar Mediterráneo, pero hacia el oriente está Cisjordania, está más hacia el oriente está Irak y más hacia el oriente está Irán. Por el norte usted ya sabe que está el Líbano y Siria, y mucho más al norte, arriba de Líbano y Siria, está Turquía. Y fíjese que el Éufrates el encabezamiento del Éufrates viene desde Turquía, va bajando hacia el sur oriente hasta llegar prácticamente, pasar por Irak y termina prácticamente en el Golfo Pérsico. Pero al secarse el río Éufrates, estas potencias de Oriente, China, Rusia, Japón, la India, vienen los ejércitos, estoy hablando de los ejércitos de esos reinados, de esos reyes, de esas potencias, vienen los ejércitos a invadir lo que sería la ciudad de Jerusalén. Entonces dice que, ¿para qué? Para que, vuelvo a leerlo, versículo número 14, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, o sea, a los gobiernos de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, para reunirlos a una batalla. Pero en el contexto anterior, en la parte de arriba, dice que el falso profeta y el anticristo, ellos son los que se van a encargar de engañar y de convencer con el poder satánico, porque a ellos los mueve son espíritus inmundos, a ellos no son humanos. Ellos, aunque son humanos, los dirigen potestades, espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos, que aquí metafóricamente son ranas, para hacer una alusión a ellos en el sentido figurativo, en el sentido literario, dice que como ranas, para engañar, sus lenguas son tan mentirosas, demoníacas, arpías, por no decir serpientes, engañosas y mentirosas, embaucan al mundo entero, no solamente a los ejércitos del Oriente, de las potencias del Oriente, sino aún a potencias no solo del Oriente, sino de otras partes del mundo, para que haya una confrontación en esta región de la tierra del Canaán. Ahora habría otra pregunta: ¿dónde sería esa batalla final, esa confrontación final? Entonces la respuesta la encontramos en el versículo número 16, dice: y los reunió, ¿quién? El anticristo y el falso profeta. Los reunió, ¿en dónde? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Escuchen, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí hay que mirar entonces etimológicamente qué es Armagedón. En primer lugar, tendríamos que entender que la palabra Armagedón es una palabra hebrea compuesta de dos términos. El primer término sería Ar. La palabra Ar quiere decir monte, montaña o colina. Y la palabra Magedone, prácticamente quiere decir Megido. Y la pregunta del millón: ¿qué es Megido? Megido es un valle que queda cerca al valle de Jezreel. ¿Y el valle de Jezreel dónde es? El valle de Jezreel y el valle de Megido prácticamente quedan en la parte norte de Jerusalén, nororiental para ser más precisos, pero más o menos estaría cerca de Jerusalén, a unos 90 kilómetros de distancia por el norte.
Entonces el valle de Megiddo, cerca al monte Megiddo, ahí en el monte Megiddo, que queda precisa y curiosamente cerca al monte El Carmelo. En el monte Carmelo, el monte Megiddo y el valle de Megiddo, y al pie el valle de Jezreel. Es un valle espacioso, grande. Y en ese valle es prácticamente donde se van a reunir los ejércitos del anticristo y los ejércitos de las potencias del oriente. Aquí entonces cabría otra pregunta. ¿Por qué allá en Megiddo? ¿Por qué en el valle de Megiddo? ¿Por qué cerca al monte Megiddo o cerca al monte El Carmelo? Vamos entonces a ver por qué. Fíjese que vamos a Jueces, la palabra de Dios allá en Jueces capítulo 4, el versículo capítulo 4 de Jueces capítulo 4, el versículo 15, dice lo siguiente. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, todos sus ejércitos o su ejército a filo de espada delante de Bará. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, etcétera, etcétera. No voy a leer todo lo que pasó. Pero ¿qué pasó allí en esta parte de Megiddo? O cerca al valle de Jezreel, o cerca al monte El Carmelo. Lo que ocurrió allí fue que el Señor allí en este lugar, el Todopoderoso, tuvo una gran victoria contra los cananeos. Al pueblo de Dios le dio la victoria contra los cananeos en ese lugar. Y en ese lugar prácticamente ha sido el lugar de las batallas más poderosas que libró el pueblo de Israel, pero a su vez también fue el lugar donde Dios le dio la más grande victoria, porque Dios metió su mano, llamémoslo así. Dios actúa a favor de su pueblo para destruir a los enemigos. En Jueces capítulo 7, el verso número 21 y número 22 también dice lo siguiente. Dice: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyeron. Verso 22 de Jueces capítulo 7. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová, escuche Jehová, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mejolá en Tabat. Aquí vemos otra victoria. Recuerde usted, los que han leído la Biblia, conocen de la palabra de Dios, cuando Gedeón vino con 300 hombres, y el ejército tan limitado, tan pequeño que tenían, todo por perder. El ejército del pueblo de Dios, todo por perder ante sus enemigos. ¿Cuáles eran sus enemigos? Los enemigos eran los madianitas. Y Dios le dio la victoria al pueblo con poco ejército, con limitado ejército. Dios dio la victoria ante los madianitas. En Jueces capítulo 4 vemos que Dios dio la victoria ante los cananeos. Si seguimos leyendo la historia, pero curioso, ¿en dónde? En el valle de Megiddo. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 40. Fíjese lo que dice. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Fíjese que si vamos un poquito hacia atrás, en el versículo número 19 dice: envía, aquí está hablando Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Bueno, usted sabe la historia, pero se la resumo. Usted sabe que habían falsos profetas. Los profetas de Baal eran multitudes de falsos profetas, mentirosos, engañadores y perversos. Entonces Elías dijo al pueblo: congrégamelos cerca al monte El Carmelo, allí en el monte Carmelo, y vamos a ver qué pasa. Y les declara la guerra. Y allí Elías derrotó a todos los falsos profetas de Baal. ¿En dónde? En el monte Carmelo, cerca al valle de Jezreel, cerca al valle de Megiddo, cerca al monte Megiddo, Armagedón. Entonces, resumiendo lo que acabo de leer en Primera de Reyes, en Jueces, hay más pasajes bíblicos, no los voy a tomar hoy por tiempo,
Pero cuando usted analiza el Antiguo Testamento, ve que todas las grandes batallas de los más poderosos enemigos del pueblo de Israel se libraron prácticamente en el Valle de Megido. Es decir, que el Valle de Megido, cerca del monte Megido, es el lugar de las más grandes batallas del pueblo de Dios y, por ende, de sus victorias. Pero fíjese que cuando usted lee los contextos se encuentran que esas victorias no eran por ellos, porque nomás en el caso de los madianitas, en el caso de Gedeón, nos encontramos que eran solamente 300 contra multitudes. Entonces fíjese que era la mano de Dios. La mano de Dios descendía, bajaba y daba la guerra con y por y a favor de su pueblo. ¿A dónde? Allá en el Armagedón, cerca al monte de Megido, cerca, es decir, lo que es las planicies, los valles del Megido, cerca al monte Carmelo. Entonces, para entender un poco mejor qué es Armagedón. Armagedón, ya explicamos, es un lugar, es un sitio donde se va a librar las más grandes batallas, es decir, la más grande batalla de la historia del planeta Tierra. Es el enfrentamiento ya no solamente del pueblo de Dios contra los adversarios, sino que esta batalla final va a ser prácticamente el enfrentamiento entre las fuerzas del mal, del anticristo, del falso profeta, del mismo Satanás, contra el mismo Dios Todopoderoso. Es decir, es el encuentro de dos fuerzas, de la fuerza del mal con la fuerza del bien. Ahora vamos a ver ¿qué pasó? Ahora nos preguntamos, bueno, se reunieron los ejércitos de los reyes del oriente, los demás ejércitos del mundo, para librar batalla contra Israel, contra el mismo Dios, contra el pueblo de Dios. Entonces le declararon la guerra prácticamente al mismo Dios. Ahora, ¿qué ocurrió? Vamos entonces a ir a Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 19. Dice, y vi a la bestia. Ya usted sabe, la bestia aquí se refiere al anticristo. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, es decir, a los ejércitos de las potencias, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Fíjese, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Se reunió el anticristo ahora para pelear contra el que montaba el caballo. ¿Cuál caballo? ¿De quién está hablando? Vaya usted atrás a Apocalipsis 19, versículo 11, y sabe a quién se está refiriendo. Dice el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, escuchen, del caballo, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Venía el mismo Jesús en caballo blanco del cielo, bajaba, venía a pelear y a juzgar. Por eso usted escucha lo del credo de Nicea, que dice el credo de Nicea, y vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esto no es casualidad, eso es una realidad. Entonces vendrá con poder y gloria, con caballo blanco. Pero ¿con quién viene? Vaya al contexto del versículo 14. Dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién venía entonces ahí? ¿Quién venía? Venía el mismo Señor cuando los ejércitos del mundo estaban en el valle de Megido. Entonces, cuando estaban en plena confrontación, guerra, cuando las cosas estaban poniendo más terribles para la humanidad, aparece nuestro amado Señor Jesucristo en caballo blanco con poder y con gloria. Aparece nuestro Mesías, aparece nuestro Señor. Vaya al contexto entonces, para volver donde comenzamos, cuando se seca el río Éufrates, cuando se citan para la batalla, la gran batalla final. Y mire lo que dice el verso 14 del capítulo 16 de Apocalipsis. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, escuche, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la batalla del Dios Todopoderoso. El Señor viene a confrontar en batalla. Dice el versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué ocurre? Es decir, que el Señor en el contexto del capítulo 14, del versículo 14 del capítulo 16 de Apocalipsis está diciendo: en la batalla del Dios Todopoderoso, he aquí, yo vengo. Entonces, aquí Él dice que viene. Dice que viene, aparece en caballo blanco para pelear y para juzgar. En el versículo capítulo 19, volvamos a leerlo. Mire lo que dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Venía a pelear. Y vaya nuevamente capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 19. Fíjese lo que dice el versículo 19 del capítulo 19. Y vi a la bestia, lo vuelvo a leer para que lo entienda. Y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, el anticristo para pelear con el mismo Cristo y su ejército. El ejército celestial, el ejército que venía con poder y gloria. Venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros queremos que Jesús venga a poner orden en la tierra. La gente se pregunta: ¿hasta cuándo Dios viene? ¿O hasta cuándo Él va a poner orden en este planeta? ¿Hasta cuándo va a destruir el mal? ¿Hasta cuándo se acabará tanta maldad? Déjeme decirle, mi hermano, que la guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón, es la batalla entre el bien y el mal, en el ejército celestial, el Dios Todopoderoso que vendrá con poder y gloria, juzgará y peleará. Y el ejército, los ejércitos del mundo, los reyes del mundo. Habrá gran batalla. Pero ¿qué ocurrirá en esta gran batalla? Es la pregunta del millón. ¿Qué ocurrirá? Entonces, cuando se esté dando esta batalla tan poderosa, fíjese que cuando se esté dando esta batalla poderosísima, nos encontramos entonces que la palabra de Dios nos enseña allá en el capítulo número 16, el versículo 21 dice lo siguiente: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque la plaga fue sobremanera. Cuando usted lee los contextos después de la guerra del Armagedón, es decir, los contextos del Armagedón, que es el versículo 16, y comienza a leer desde el versículo 16 hasta donde termina todo el capítulo 16, se va a encontrar que prácticamente el Armagedón termina no solamente cuando Cristo desciende con su ejército celestial, sino que de repente cae del cielo un granizo profundo. Dice que como el peso de un talento. La semana pasada les dije que un granizo como un talento quiere decir más o menos un aproximado. El talento es una medida de peso más o menos de unos 28, 30 kilogramos, casi 30 kilos. Un granizo enorme que cae para acabar contra el ejército del anticristo, para destruir a sus enemigos. Y a la vez viene un gran terremoto para que acabe con todos los enemigos del Señor. Fíjese que vaya otra vez al contexto del capítulo 19, versículo 20. Dice, y vamos al 21, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, de Jesús, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice, y los demás, versículo 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Fueron muertos con el poder del Señor. Vino un gran terremoto, dice allá en el capítulo número 16, y también vino un gran granizo. Cuando venía Jesús, exterminó a los enemigos, acabó con los enemigos, destruyó a los enemigos. Pero la pregunta del millón, ¿qué pasó entonces con el anticristo, con el falso profeta y con Satanás? Si el Señor viene y destruye a los ejércitos enemigos, pero ¿qué del falso profeta? Vamos a ver qué pasaría con estos. Dice así, el versículo 20 del capítulo 19. Vi a la bestia, entiéndase como anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Jesús, el del caballo blanco. Verso 20. Y la bestia, el anticristo,
fue apresada, escuche, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, escuche, vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, que el Señor desciende y con granizo de peso de un talento destruye a los ejércitos. Con un gran terremoto cual nunca hubo sobre el planeta Tierra, destruye a todos sus enemigos. Y hace después, toma al falso profeta. Usted ya lo he predicado en la iglesia hace más de 3 años, creo yo. Al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta para los que hasta ahora entran en sintonía? Es el que le prepara el camino al anticristo. Hay un líder político y un líder religioso. El líder político es el anticristo que hace y le da un cambio al planeta Tierra. Nuevas leyes, nuevo orden mundial, el mundo cambiará, el mundo cambia. Entonces hay un cambio total. La economía cambia, la política cambia, la sociedad cambia, la educación cambia, el mundo cambia, política, social, económica, religiosamente, el mundo tiene un cambio. Entonces, ese líder político que va a ser aplaudido porque supuestamente va a traer la paz y todo lo demás que ya lo he explicado en otros momentos. Entonces hay uno que le prepara el camino, que es el falso profeta, que dice hay que seguirlo a él y trata de que los ojos los pongamos en él, en el anticristo. Es decir, es el que le trabaja a él de una manera sutil, de una manera despacio, por debajo de cuerda, dicen los muchachos, de una manera muy sutil, trabaja para él. El falso profeta es el que prepara el andamiaje para que en el momento aparezca el anticristo. El falso profeta tiene un papel importantísimo, pero es muy sutil, muy, dice la palabra de Dios, que será como cordero manso, humilde, sencillo, que aparentará hacer las cosas de una manera muy bonitas, pero su fin, dice la Escritura, es prepararle el camino a la otra bestia, dice Apocalipsis capítulo 13. En fin, estos dos, en el día del Armagedón, el falso profeta y el anticristo, estos dos van a tener su fin. Vivos se irán para el lago de azufre. Vivos se irán estos dos, el anticristo y el falso profeta, o las dos bestias del Apocalipsis del capítulo 13. Irán a su fin, a su perdición. Será como dice alguien, final no va más, hasta ahí llegará su reinado, hasta ahí llegará. Y entonces el Señor acabará con toda maldad. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasa entonces con Satanás? Si la Trinidad satánica es Satanás, el anticristo y el falso profeta, entonces vamos a ver qué pasa con el Satanás. El dragón lo llama la Biblia, la serpiente antigua también lo llaman de manera metafórica. Dice aquí el versículo 1 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. El dragón, en el sentido figurativo, la figura literaria es para designar a Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, también figura literaria. Y aquí ya dicen quién es él, o quién es esa serpiente o el dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿qué pasó con la Trinidad satánica? El anticristo y el falso profeta, que son las dos bestias, se van vivos al lago de fuego. Descienden vivos al lago de fuego, como pasó en los días de Moisés. Usted sabe la historia cuando pasó con los hijos de Coré. Usted sabe que la tierra se los tragó vivos. Algo parecido va a ocurrir en el día del Armagedón. Entonces estos dos se van vivos se van al lago de fuego. Y este dragón que es Satanás, que es la serpiente antigua, dice que será encadenada por 1000 años. Aquí sería otro tema. ¿Qué pasaría? ¿Por qué 1000 años? ¿Y por qué no para toda la eternidad? Esto es otro tema, es demasiadamente largo, no podemos por razón de tiempo, pero en alguna otra oportunidad hablaremos de esto. Lo único que quiero decirle a usted, mi amigo, es que aquí en el Armagedón, reitero, el Armagedón es un lugar. Ar quiere decir monte o montaña. Magedón, Megiddo, el monte Megiddo. Es decir, el valle de Megiddo, donde se libraron todas las grandes batallas, donde se libraron todos los grandes acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, donde libró sus más grandes batallas contra los madianitas,
contra los cananeos, aún contra los filisteos y demás paganos que eran descendientes en alguna oportunidad. Hablé, les comentaba a ustedes que estos no eran seres humanos comunes y corrientes, los filisteos, los cananeos, y muchos de estos eran descendientes de los nefilim. Los nefilim, ya les hablé hace como 3 meses quiénes eran ellos. Eran gigantes que eran los hijos de las mujeres de la tierra con los ángeles caídos, es decir, eran híbridos, eran prácticamente, tenían cuerpos humanos, pero en sí su esencia era satánica, era demoníaca, eran hijos de los demonios. Estos gigantes que medían más de 6-7 metros, estos gigantes nefilim, que estuvieron en lo largo del Canaán, fueron los grandes enemigos del pueblo de Dios. Entonces ellos libraron grandes batallas con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios de Israel no se enfrentó con cualesquiera. Fíjese que se enfrentó fue con heteos, con amorreos, con cananeos, con filisteos, que cuando usted lee la historia desde la Biblia, es decir, cuando usted lee desde el Génesis, específicamente desde el capítulo 6 en adelante, y lee toda la Biblia, se va a encontrar que estos gigantes, nefilim, estos perversos, aunque fueron exterminados cuando vino el arca de Noé, cuando fue el tiempo de Sodoma y Gomorra, tiempo de perversidad y maldad, de todas maneras, a través de la historia, siguieron estos malvados hasta los tiempos de hoy, que aunque ya no hay gigantes, dejaron su semilla demoníaca, satánica y perversa, sus perversidades, sus genes pervertidos, degenerados, quedaron sobre la tierra, y el mundo se ha pervertido, el mundo ha perdido el norte de Dios. Entonces era necesario que Dios mismo viniera a ser presencia, por así llamarlo, para exterminar a toda maldad sobre la tierra. La maldad que ha existido. Hace 3 meses, 2 meses hablábamos del dualismo. Yo hablaba del dualismo de los grandes filósofos de Platón, Sócrates, Aristóteles. Hablaba de René Descartes en el siglo XV, en 1600, el gran matemático de René Descartes. Y todos estos hombres que planteaban el dualismo acerca del bien y el mal. Pero fíjese que Aristóteles, él tocaba el dualismo. Aristóteles existió 400 años antes de Cristo, igual que Platón y Sócrates, 4 siglos antes de Jesús. Y concretamente Aristóteles planteaba el dualismo del bien y del mal. Y a través de la historia, filósofos, sociólogos, intelectuales, psicólogos, cultos, letrados, ateos, siempre se decían, ¿por qué la maldad? ¿Para qué la maldad? ¿Y por qué Dios no hace nada para acabar con la maldad? ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué Dios nos deja solos? Entonces quiero decirle que para el día del Armagedón, el gran día, como dice aquí la palabra de Dios, es el día de la batalla, dice. Es el día de la batalla del gran Dios. Entonces, Dios, que es el mismo Jesús hecho carne y hecho hombre. Jesús es Dios hecho carne y hombre. Él descenderá con su ejército celestial en caballo blanco para poner fin a toda maldad, para exterminar al falso profeta, al anticristo, encadenar a Satanás y ponerle fin a la maldad sobre la tierra y gobernar sobre la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amigo, en el Armagedón es el sinónimo de victoria del pueblo de Dios. El Armagedón es sinónimo de victoria. El Armagedón es sinónimo de conquista. El Armagedón es sinónimo de justicia. El Armagedón es el sinónimo de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en caballo blanco, donde juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. El Armagedón es el momento en que el mismo Señor vendrá con un ejército celestial, con su pueblo, con los suyos, a gobernar la tierra, a colocar lo que siempre debió de haber tenido el ser humano: paz sobre la tierra, armonía. Pero como el hombre no tuvo en cuenta a Dios, como el hombre le dio la espalda a Dios, como el hombre no le importó Dios, Dios dejó que a través de la historia el hombre hiciera todo lo que quisiera, hasta que por fin va a llegar el día del Armagedón, el día de aquel lugar
bendito del Armagedón, donde se librará la batalla del bien y el mal, donde triunfará el bien, y el Señor Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decirle para terminar que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús vino una vez a través del vientre de la Virgen María, vino y murió por sus pecados y mis pecados. Después entregó toda su sangre en la cruz del Calvario, murió y fue resucitado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese Jesús volverá pronto, con poder y gloria, y su reino no tendrá fin. Ese Jesús es el que está a la puerta de su corazón y lo llama y le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, como dice Apocalipsis. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar a su vida. Él quiere gobernar nuestra vida. Usted dirá: yo no lo veo, pero Jesús dice que está ahora en forma de Espíritu. El Espíritu Santo es Jesús en usted y en mí. Está en nuestro corazón. Pero se va a volver a manifestar. Se manifestará en dos ocasiones. Una para el arrebatamiento. Otra para poner sus pies después del Armagedón. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y entrará a su tierra. A su bendita tierra. A su nación bendita. Y entonces los judíos que toda la vida lo declararon que no era Jesús, no era Dios, que no era el Mesías, en el Armagedón los judíos hebreos van a reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que es el mismo Yahshua, Yeshua. Dígaselo en arameo, en griego, en el idioma que sea, Jesús, en inglés, Jesus, Jesús, dígaselo en lo que quiera. Jesús es el Señor y vendrá con poder y gloria y pondrá su pie sobre el monte de los olivos después del Armagedón. Reinará con poder y gloria. Yo quiero que usted ahí repita esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias porque viene algún día el Armagedón. Viene la guerra entre el bien y el mal y tú vas a triunfar sobre todo mal. Y tú vas a reinar en el mundo. Gracias, Señor. Quiero que antes que tú vengas a la tierra, quiero que ahora tú reines en mi corazón. Dígale: entra a mi corazón, Jesús. Desde hoy guíame a toda verdad con tu Espíritu Santo. Guíame y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Que tú, Señor, me guíes para estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Ayúdanos, protégenos, guárdanos, que el ángel de Jehová nos guarde, que la sangre del Cordero nos cubra, que ninguna arma contra nosotros prospere. Guárdanos, Señor, de toda peste repentina, como dice el Salmo 91, que tú nos librarás de la peste destructora y que con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros. Señor, guíanos, guárdanos, protégenos y ayúdanos. Y Señor, perdona nuestros pecados. Te hemos fallado, te hemos ofendido, Dios. Perdónanos. Que cuando tú vengas, Dios, que cuando tú regreses, nos halles, como dice la palabra, haciendo lo bueno, Dios. Perdónanos y lávanos y límpianos con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. En el precioso nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mi querido amigo, quiero decirle que Jesús es Dios, que se hizo carne y se hizo hombre en el vientre de la Virgen María, que murió por usted y por mí, resucitó al tercer día según las Escrituras y que volverá con poder y gloria. Juzgará a los vivos y muertos, vendrá en caballo blanco después del Armagedón, vendrá en el momento del Armagedón, vendrá en esa gran batalla para derrotar a sus enemigos, para que usted y yo veamos que Dios es Dios justo. Mire lo que dice, termino diciendo el capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él va a pelear en el Armagedón, con justicia vencerá, porque Él es Dios, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo bendiga.
Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga. Vamos a escuchar este tema a continuación con mi hermana Ana María. Y si Dios lo permite, el próximo domingo nos veremos nuevamente aquí o hasta cuando Dios permita que estemos nuevamente en la iglesia llevando la palabra de Dios. Mientras tanto, desde nuestras casas. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Tengo todo